Parte 1. El precio del linaje. La mancha en la caoba. El aire en Guadalajara, Jalisco, era denso, sofocante. No era el frío cortante de otras latitudes, sino un calor húmedo que te envolvía como un sudario de seda prometiendo miseria y drama a partes iguales. Para Elías Toledo, ese viernes no era un día de trabajo, sino de sacrificio. Elías, de 29 años, no iba a la universidad donde malvivía como becario, intentando catalogar pergaminos coloniales. Iba a la bóveda, la hacienda Ashworth. La bóveda no era un hogar, sino un trofeo. Se alzaba imponente, una arquitectura pesada y colonial en el exclusivo barrio de Lomas del Valle, rodeada por muros que parecían guardar los secretos de todo Jalisco. Para los Ashworth, los fundadores de un imperio azucarero que se creían de sangre azul española, Elías era un error necesario, un hijo adoptivo. El muchacho del orfanato, un simple Toledo, traído a su mundo por un capricho de caridad que luego se convirtió en 29 años de desprecio sutil, constante, asfixiante. Fernando Ashworth, el patriarca, era la encarnación del dinero viejo pudriéndose, siempre impecable en sus trajes de lino a medida, con un aire de superioridad que hacía sentir pequeño al sol de la tarde. Su voz era baja, un murmullo de autoridad que no necesitaba gritar para herir. El mensaje que me entregaba con cada cruce de ojos era el mismo desde que era un niño de 7 años, recién sacado del orfanato de la capital. Recuerda tu lugar, muchacho. Aquí te hicimos alguien. Y luego estaba Elena, mi madre adoptiva. Ella era la verdadera arquitecta de mi tormento, una mujer de una belleza severa, cuyo único talento era la crueldad bien administrada. Nunca una grosería, siempre un comentario en tono de lamento. Elías, cariño, eres tan bueno con los números. Una lástima que el corazón de un Ashworth se mida en pasión, no en cifras. O, si yo lograba un triunfo académico. ¡Qué dulce, Elías! Es reconfortante ver que la inversión en tu educación da pequeños frutos. Aunque claro, la inteligencia nunca podrá comprar el abolengo. La joya de su corona, el motivo de mi existencia, era Valeria, mi hermana. 3 años mayor, con el cabello blondio que parecía brillar con el oro de su herencia, y una arrogancia indolente, Valeria había perfeccionado el arte de hacerme sentir como un parásito. Si me invitaban a una fiesta de la alta sociedad tapatía, ella se aseguraba de presentarme como Elías, mi hermano. Es el historiador de la familia. Un muchacho tan inteligente, aunque un poco... Y ahí se detenía dejando que la malicia se instalara en el aire pesado. Atravesé el portón de hierro forjado de la bóveda. El sol se había ido, y las luces interiores, cálidas pero nunca acogedoras, hacían que el mármol del recibidor brillara con una frialdad espectral. Me quité mi único saco decente, ya empapado por el bochorno de la tarde, y escuché el eco de mis pasos. No me atreví a sacudir el saco, no en la casa donde cada gota de agua era una ofensa. El acto final, el desprecio silencioso. Estaban esperándome en el salón principal, una sala diseñada para intimidar. Techos altos, cortinas de terciopelo que absorbían la luz, y retratos al óleo de ancestros Ashworth que me juzgaban con sus miradas muertas. Fernando, mi padre, estaba de pie junto a un bar tallado, la copa de cristal vacía, su rostro inexpresivo. Elena, como una estatua de porcelana, me recibió con una sonrisa diminuta y cruel desde su chess lounge. El sobre Manila, grueso y letal, estaba sobre la mesa de centro. Elías, llegas justo a tiempo, dijo Elena con su voz de cascabel de trata. Tu impuntualidad es, ya sabes, una debilidad, pero hoy es un asunto de familia, y la formalidad es nuestro último lujo. Me senté en la única silla que quedaba, una pieza de madera dura, colocada en el rincón más oscuro, un recordatorio físico de mi posición subordinada. Como sabes, continuó Fernando, su voz rasposa, hemos decidido formalizar el testamento. La vida es incierta, y un linaje como el nuestro no puede dejarse a la casualidad. Mi corazón no latía más rápido, estaba vacío. Había ensayado esta escena miles de veces en mi mente, pero la realidad siempre superaba la imaginación. Fernando se inclinó y tomó el sobre. Sus ojos se fijaron en los míos, 2 fragmentos de hielo azul. Elías, la bóveda, las cuentas bancarias en Suiza, el fideicomiso de los ingenios azucareros,
El apellido en sí, todo, absolutamente todo, pasa a Valeria Elena Ashworth. Hizo una pausa, saboreando el silencio, el teatro. En cuanto a ti, Elías, hemos decidido no legarte nada. Valeria por fin me miró y su sonrisa de suficiencia se extendió. No era odio, era la indiferencia del vencedor. La piedad que hiere más que el desprecio abierto. Elena intervino, su tono suave y falso. Pensamos en dejarte una pequeña pensión, Elías. Algo para tus archivos. Algo significativo pero no muy exigente, ya sabes. Pero Fernando y yo acordamos que solo estorbaría. El legado se define por la sangre, no por la caridad. Te dimos una educación, una vida. Eso es más que suficiente para tu origen humilde. Fernando asintió, sellando mi sentencia. La pureza del linaje Ashworth debe mantenerse, Elías. Eres un Toledo adoptado. La sangre manda. Elena tomó una pequeña caja de rapés hablado, grabada con el escudo familiar, un objeto que yo había admirado en secreto por su valor histórico. Lo sostuvo. Pero no tirás con las manos vacías, dijo con un falso tono de consuelo. Te dejamos una cosa. Una caja sencilla, sin adornos. Contiene tus papeles originales de adopción, para que no olvides tu verdadero origen. Dejó la caja sobre la mesa, un objeto de vergüenza. Valeria hereda la plata, concluyó con un tono de final de acto. Tú, Elías, heredas el silencio que deja una puerta al cerrarse. Es tu única y final contribución a nuestra historia. El peso de 29 años de rechazo me cayó encima, concentrado en esa sola frase venenosa. Heredas el silencio. Me levanté. No grité. No supliqué. Les di la calma que esperaban. Lo entiendo, dije. Mi voz firme, sin quebrarse, me volví hacia mi hermana. Valeria, mis felicitaciones. Pero... espera, Elías, me llamó Valeria con una dulzura empalagosa. Sé que es duro. Quizás, cuando tome el control de la fundación, podría darte un puesto, archivando nuestros recibos viejos. Algo significativo pero no muy exigente, ya sabes. Detuve en el umbral, miré al trío. Fernando, aliviado. Elena, ya alisando su vestido. Y Valeria, bañándose en su triunfo. No, Valeria, dije, con una voz baja que sonó como una amenaza. Creo que ya archivé suficiente de la historia de los Ashworth. Salí de la bóveda. Dejé la caja de la vergüenza sobre su mesa de centro de caoba. Caminé por las calles de Guadalajara, ahora con la lluvia convertida en un aguacero torrencial. Las palabras me taladraban el cráneo. Una cuestión de sangre. Heredas el silencio. Mi mente, usualmente una biblioteca precisa de datos históricos, era ahora un caos. No sentía rabia, sino un vacío devastador. No me habían desheredado. Me habían extirpado la última pizca de la mentira de que yo era su hijo. Era un historiador aspirante, viviendo en un cuartucho sin ventanas, sobre una pastelería en ruinas, trabajando en 3 empleos a tiempo parcial. La dignidad que buscaba ahora me parecía una burma. La llamada de la sombra. 2 días pasaron en una neblina de café barato y autocompasión. El lunes, gris e implacable, me encontró encorvado sobre un fragmento de manuscrito colonial en la biblioteca de la universidad, intentando descifrar un texto en latín. El teléfono, viejo y agrietado, vibró, un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Sí? Mi voz sonó ronca. «Busco al señor Elías Toledo», dijo una voz. Era suave, rica, con una autoridad tranquila de un acento que no supe descifrar, pero que olía a dinero global. El tipo de voz que solo se escucha en los pisos más altos de Nueva York. «Soy Elías», respondí, mi espalda enderezándose sin querer. «Señor Toledo, mi nombre es Arturo Finch. Soy socio director de Finch, Moreau y Associates, en Nueva York. Nos especializamos en patrimonios internacionales y transiciones de propiedad sensibles». Fruncí el ceño. ¿Transiciones sensibles? Esto sonaba a una telenovela oscura. «Temo que se equivoca. Soy un historiador en Guadalajara. No tengo patrimonios». Una risa baja y gentil llegó a través de la línea. «Al contrario, señor Toledo, es precisamente porque usted es Elías Toledo, el hijo de Marcos y Serafina Callen, que lo estoy llamando.
Hay asuntos de urgencia extraordinaria relativos a un testamento, un fideicomiso considerable y un artefacto que necesita ver. Usted se ha convertido inesperadamente en el único beneficiario de una herencia valorada considerablemente más alta que cualquiera que haya conocido. Mi mano se apretó contra el teléfono. ¿Mis padres biológicos? ¿Los que supuestamente me habían dejado en el orfanato y desaparecido sin rastro? ¿Los Cullen? Susurré. ¿Estaban vivos? ¿Me dijeron que eran ilocalizables? ¿Quiénes son? Marcos y Serafina Cullen, repitió Finch, su tono más grave. Fallecieron hace 3 semanas en un incidente repentino y lamentable en el extranjero. Sus activos son vastos, vinculados a un sindicato privado y muy discreto de adquisición de antigüedades, conocido como el Pacto Obsidiana. ¿Le han dejado todo a usted, Elías? Absolutamente todo. Necesito verlo en mi oficina de Nueva York mañana a las 11 en punto. Le enviaré un transporte privado esta misma noche. Me quedé mirando el manuscrito del siglo XVII. ¿Un sindicato de antigüedades? ¿El Pacto Obsidiana? Hace 2 días mi familia me había declarado indigno de una caja de plata. Ahora un hombre con voz de seda me ofrecía un jet privado para discutir una herencia monumental de unos padres que se movían entre sumbres y secretos. No necesito un jet privado, logré decir. Una mentira patética. Tomaré un autobús. Solo envíame la dirección. Finch hizo una pausa. Como desee, Elías, pero le ruego que lo reconsidere. Su vida tal y como la conocía terminó el viernes. El mundo al que está entrando es menos ordinario. Nos vemos mañana. Colgó, dejando un silencio opuesto al que me había otorgado Elena. Este silencio estaba cargado de posibilidad, de peligro, de una libertad aterradora. El amanecer de Elías Cullen. No dormí esa noche. Empaqué mis 2 maletas, mirando las paredes de mi cuartucho en ruinas. La dirección que Finch me envió estaba en Tribeca, Nueva York, un lugar donde el aire costaba más que mi salario anual. Imaginé a los Ashworth, Valeria planeando retapizar la bóveda, Fernando puliendo sus memorias, y tuve un pensamiento frío y delicioso. Ellos seguían siendo pobres, atrapados en su mansión decadente y su mezquino ahorro de 50,000 pesos. El viaje en bus fue una tortura. Cada kilómetro me acercaba a un cambio irreversible. Mi escepticismo de historiador me gritaba cautela, pero el recuerdo de los ojos fríos de Fernando y la piedad burlona de Elena ahogaron toda duda. Tenía que saber. Finch, Morrow y Associates ocupaba los últimos pisos de un rascacielos negro y elegante. La oficina era puro cristal, acero y una vista imponente de la bahía. Arturo Finch era exactamente como sonaba. 50 y tantos, impecable en un traje gris, con ojos afilados que parecían haber archivado la historia del mundo. Abrió un legajo que parecía un texto sagrado. Su valuación oficial es de aproximadamente $400 millones americanos. Parpadeé. 400 millones. Los números eran irreales. Ruido auditivo. Esto incluye activos líquidos, lingotes de oro, participaciones en bancos europeos y 2 propiedades. Un penthouse en Manhattan y la propiedad principal, Hacienda Oscura, una mansión en el norte del estado de Nueva York. Deslizó una fotografía. No era moderna. Era una vieja mansión de estilo gótico, piedra oscura, chimeneas imponentes y ventanas que parecían ojos sombreados. A la vez, hermosa e inquietante. Pero el núcleo es el Pacto Obsidiana, continuó Finch, inclinándose, su voz más baja. No es un negocio de antigüedades, es una red centenaria dedicada a preservar o adquirir ciertos artículos históricos muy sensibles. Sus padres estaban en la cima. ¿Por qué me entregaron? La pregunta era cruda. Finch suspiró. Un acto profesional. Una complicación, Elías, una peligrosa. Sus padres fueron reclutados jóvenes en el pacto. Estaban en una misión de recuperación de alto riesgo en Europa del Este. Sabían que los vigilaban. Cuando Zulira quedó embarazada, tomaron una decisión calculada: entregarlo a una agencia de adopción de confianza, eliminar todas las marcas de su linaje y asegurar que su existencia quedara enterrada en el anonimato. Querían que estuviera seguro y fuera olvidable. Sacó un trozo de pergamino antiguo, sellado con cera roja.
Esto es el voto familiar Cullen. Lo escribieron el día que lo dejaron. No lo abandonaron, lo ocultaron. A nuestro hijo, el guardián de la historia no escrita, te ocultamos no por falta de amor, sino porque las sombras que caminamos reclamarían tu luz. Un día, el pacto será tuyo y entenderás el precio de la verdad. Espera el día en que el velo sea levantado. Serafina y Marcos. Las lágrimas me picaron los ojos. Ellos buscaron seguridad. Los Ashworth jugaron juegos crueles de estatus. Los Cullen lucharon contra sombras y murieron antes de cumplir su promesa. Nunca dejaron de buscarlo, afirmó Finch. Lo localizaron hace 6 meses usando un cruce de datos oscuros de sus registros universitarios, una maniobra brillante. Estaban a punto de contactarlo, de levantar el velo, cuando su jet privado sufrió una falla catastrófica sobre el mar Egeo. Me miró a los ojos. No fue un accidente, Elías, fue un acto dirigido. El pacto Obsidiana está en conflicto, y usted es ahora el último Cullen. Todo lo que poseían es suyo, incluido el peligro. ¿Qué clase de peligro? Su padre aseguró un objeto muy sensible antes de morir, un artefacto que ciertas partes desean. Se cree que está oculto en Hacienda Obscura. Usted, como la única clave, es ahora un objetivo. El pacto es una sociedad secreta con enemigos poderosos. Ya no es Elías Toledo, el historiador inofensivo. Es Elías Cullen, el heredero involuntario de un reino de secretos y adversarios invisibles. Deslizó una tarjeta negra de titanio sobre la mesa. Esto abre una cuenta con $10 millones. Úselo para seguridad y logística inmediatas. No contacte a los Ashworth, no le diga a nadie. Nos movemos a Hacienda Obscura. Tomé la tarjeta, $10 millones, 400 millones en activos, una mansión gótica, un asesinato dirigido. La insignificante herencia de los Ashworth se desvaneció. Los Ashworth, dije, el nombre sonando ajeno en mi boca. Ellos tienen que saberlo. Finch sonrió, una expresión fría como una navaja. Por supuesto que sí, pero seremos meticulosos. Serán su primera línea de defensa sin saberlo. Necesitamos atraerlos, ver qué hacen cuando huelan el dinero. Son una cantidad conocida, un grupo de control perfecto. Ahora que ya no es un Ashworth, usaremos a los Ashworth a nuestra conveniencia. La declaración de guerra en Guadalajara. En menos de 48 horas me trasladaron a Hacienda Obscura. Era una fortaleza, anidada en la profundidad de los bosques. La casa era un laberinto de piedra fría, mantenida por personal, pero congelada en el tiempo. Pasé mi primera noche ahí, rodeado de mapas y libros de códigos de Marcos Cullen. Este era mi legado, los secretos de los Cullen. A la mañana siguiente, Finch llamó. Es hora, Elías. Hay que poner el anzuelo. Hay que anunciar su existencia al mundo y específicamente a los Ashworth. ¿Cómo? Compraremos algo, respondió Finch. Algo totalmente gratuito, agresivamente visible y que les diga, Ashworth eligieron mal. Sonreí, la primera sonrisa genuina y depredadora que sentía. Tengo una idea, Arturo. Será pública, será perfectamente humillante y será imposible de ignorar. Entré a un sitio de subastas de remates inmobiliarios internacionales. Encontré el objetivo perfecto en Guadalajara. Un penthouse moderno y opulento con vista a la glorieta de la Minerva, la joya de la corona, el único lugar donde Valeria siempre había dicho que se debía vivir, y que ahora era demasiado pobre para comprar. Puse una oferta de compra inmediata no negociable por el penthouse de $20 millones, a pagarse en 48 horas. Luego le di instrucciones a Finch para que un socio junior entregara una carta específica a la bóveda. 3 frases en el papel más fino con el sello de la Fundación Cullen, una serpiente entrelazada con una pluma. Decía, a la familia Ashworth, lamento no haber podido recoger la pequeña caja marrón que tan amablemente apartaron para mí. Sin embargo, sepan que he encontrado mi verdadero linaje y con él una nueva residencia. Si necesitan ayuda para archivar alguno de sus documentos patrimoniales menores, no duden en contactar a mi nuevo asesor legal. Atentamente, Elías Cullen, anteriormente Toledo. El sello fue una declaración de guerra. La noticia de la compra explotó en las páginas sociales de Guadalajara. El titular estaba en todas partes. Heredero misterioso se lleva penthouse de lujo en la Minerva por suma Accord. Era la primera vez que mi nuevo nombre, Elías Cullen, aparecía en público. Sabía que los Ashworth lo verían. Verían el nombre, la ciudad, el precio inimaginable y la frase cuidadosamente elaborada, anteriormente Toledo. Al día siguiente mi equipo de seguridad me alertó de un bombardeo frenético de llamadas, todas marcadas
La Bóveda, Guadalajara. Elena, Fernando, Valeria. Habían mordido el anzuelo. El olor a 400 millones de dólares, la aterradora realidad de que su nota a pie de página se había convertido en el titular, era demasiado para sus frágiles caparazones. Se habían equivocado, habían perdido, y yo estaba listo para que rogaran. Mi jefe de seguridad, Silas, un hombre imponente y silencioso, entró al estudio. Señor Cullen, 3 llamadas perdidas en los últimos 2 minutos, todas del mismo número bloqueado. ¿Las bloqueamos? Negué con la cabeza, mis ojos en los mapas de Marcos Cullen. No, Silas, pasa la siguiente llamada. He esperado 29 años por esta conversación. El teléfono sonó. Levanté el auricular en el tercer tono. ¿Hola? La voz al otro lado era aguda, tensa, despojada de su pretensión aristocrática. Era Elena Ashworth, sonaba frenética. Elías, gracias a Dios, soy tu madre. Yo vi los periódicos, cariño, lo de la Minerva. ¿Es esto cierto? ¿Qué está pasando? Necesitamos hablar, necesitamos entender. ¿Madre?, interrumpí, dejando que la palabra colgara en el aire como una guillotina. Usé la palabra madre como un insulto, un corte frío. Creo que dejó claro el viernes que usted no era mi madre. Usted era simplemente la custodia benevolente de mis desafortunados orígenes, o interpreté mal la cláusula sobre el derecho de sangre y la empresa caritativa. Hubo un sonido horrible, ahogado, un jadeo de pura vanidad herida. Elías, no seas así, solo estábamos formalizando la verdad legal, pero sigue siendo nuestro muchacho. Te criamos, te dimos todas las oportunidades. Esa casa y este asunto Cullen, ¿quiénes son estas personas? ¿Son buena gente? Deben serlo por un gesto tan maravilloso. Debemos conocerlos. Ella ya estaba hilando una nueva narrativa, intentando reclamar crédito por el hombre que yo era ahora. Los Cullen, Elena, fueron arquitectos de una vida que nunca imaginé. Y no los conocerá. Están muertos. Su fortuna de 400 millones de dólares, es completamente mía. El silencio esta vez fue realmente satisfactorio. Era el silencio aplastante de la catástrofe financiera. Entonces llegó la voz baja y arenosa de Fernando, cortando la respiración de Elena. El sonido de un hombre que se dio cuenta de que había tirado a la basura el billete de lotería ganador. Elías, escúchame. 400 millones es sustancial. Necesitarás guía, expertos. Eres un historiador, no un financiero. Nosotros, los Ashworth, tenemos conexiones. Entendemos el panorama de la riqueza. Déjanos ayudarte a administrar esto. Es lo justo. Somos familia después de todo. Me recosté en la silla de cuero de los Cullen mirando los libros de códigos. La ironía era embriagadora. Fernando, el hombre que me negó una caja de plata de $50, ahora me rogaba que manejara mi portafolio de 400 millones. ¿Familia?, repetí, probando la palabra. ¿Fue eso antes o después de la discusión sobre preservar el linaje Ashworth, Fernando? Eso fue una formalidad legal, espetó Fernando, perdiendo su compostura por primera vez en mi memoria. Una protección necesaria, pero este es un cambio de juego. Piensa en la oportunidad para todos nosotros. Podemos fusionar el legado Ashworth con la riqueza Cullen. ¿Quiere decir?, repliqué, mi voz endureciéndose, que puede usar la riqueza Cullen para pagar las deudas que ha incurrido secretamente intentando mantener la fachada de la bóveda. Sé de las hipotecas, Fernando. Sé de los embargos sobre la colección de libros raros. La bóveda es una tumba, no un tesoro. Un silencio más profundo. Mi seguridad cortesía de Finch, Moreau y asociados había hecho su tarea. Habían expuesto el núcleo podrido bajo el barniz Ashworth. Entonces llegó la voz de Valeria. Su voz era la más impactante. No era condescendiente, era histeria pura, apenas velada por lágrimas forzadas. Elías, por favor, yo soy tu hermana, siempre fui tu favorita. Necesito esto, Elías. Mi prometido no se casará conmigo si mi trifondo está vacío. El apellido Ashworth es todo lo que tengo, y se está desmoronando. Eres mi única esperanza. Su plega era la confirmación final de su bancarrota moral. Rogaban por caridad, un salvavidas del mismo bollo que los destruía sistemáticamente. Me puse en pie, mirando por la ventana de Hacienda Oscura. Ustedes no entienden la naturaleza de esta herencia, Valeria. No es un fondo fiduciario, no es una empresa caritativa. Es un legado de secretos, un reino construido sobre el riesgo, y un destino que consumiría su patética vida en un solo aliento. No necesito su guía, Fernando. No necesito su amor fabricado, Elena. Y ciertamente no necesito su desesperación, Valeria. Hice una pausa, dejando que la fría realidad se impusiera. Ustedes me negaron 2 cosas el viernes. Una pequeña caja de papel.
y el derecho a ser llamado familia. Afirmaron que solo merecía el silencio de una puerta cerrada, pues la puerta está cerrada, Ashworths, y el silencio ahora es de ustedes. Disfruten de su casa, de sus miserables 50,000 pesos y de su frágil linaje. Hicieron su elección, y ahora vivirán con las consecuencias. «Espera, Elías, no cuelgues», chilló Elena. «Necesitamos verte, necesitamos hablar del funeral. Tu verdadera madre querría que estuviéramos ahí, como un gesto de solidaridad». No harán nada, la corté. Nunca pondrán un pie en propiedad Cullen. Cuelgo ahora. Consideren esto mi acto final de transparencia. Adiós, Ashworths. Colgué. El aire frío de Hacienda Oscura ya no me parecía una amenaza, sino un abrazo. La venganza no era la solución, pero sí la corrección cósmica. El legado del pacto Obsidiana. Pasé el resto del día explorando Hacienda Oscura. Era un laberinto de piedra, perfecto para el historiador que yo era. La biblioteca era un salón abovedado, lleno de volúmenes sobre criptología, heráldica y lenguajes perdidos. Esto no era una simple colección de antigüedades, era un archivo privado de secretos. Mi exploración me llevó al subnivel más frío, el depósito climatizado. La puerta de acero se abrió con un escaneo de retina, revelando un búnker de concreto, lleno de estantes. Pero no había arte. Había archivos, diarios y cajas selladas con el mismo sello de serpiente y pluma. Era la principal instalación de almacenamiento del Pacto Obsidiana, un registro físico de sus actividades. Abrí el primer diario que vi. La entrada era de 25 años atrás. Recuperación del Códice Viridiano exitosa. El sindicato veneciano fue descuidado. Sin embargo, Serafina está consumida por la preocupación por el muchacho. La insistencia en el anonimato de Toledo fue sabia, pero la separación es una herida que nunca sanará. El peligro no ha pasado. Mis padres no eran coleccionistas, eran operativos, y su sindicato de antigüedades era una fachada. En el centro del depósito había un gran pedestal de granito pulido cubierto por un paño de terciopelo. Retiré la tela. Sobre el pedestal descansaba un simple cofre de hierro oxidado, pequeño, rectangular y sin rasgos distintivos, salvo por una única hendidura circular en la tapa. Parecía medieval, utilitario y pesado por la edad. Debajo, una placa de plata grabada, el locus del pacto. Manejar con extrema cautela. Este era el artefacto sensible, la cosa que costó la vida de mis padres. Pero ¿cómo abrirlo? La hendidura era demasiado específica. Era para una contrapieza única, una llave física e histórica. En la pared, tallada en la piedra, había una frase críptica, una referencia que me heló la sangre. La llave del locus la guarda aquel que elige el sacrificio sobre la sangre. Aquel que elige el sacrificio sobre la sangre. La frase era el contraste directo, devastador con la filosofía Ashworth. Ellos eligieron la sangre, su linaje inútil, y me sacrificaron por su vanidad. Los Cullen eligieron el sacrificio, su felicidad, sus vidas, para asegurar mi supervivencia. Me habían ocultado, eligiendo el sacrificio sobre su propia sangre al alejarme del peligro. Llamé a Arturo Finch. «Arturo, encontré el locus, un cofre de hierro, está cerrado. La clave dice que la llave la guarda aquel que elige el sacrificio sobre la sangre. ¿Qué significa?» Finch guardó silencio. «Elías, usted es un erudito, entiende el simbolismo. Significa que los Cullen dejaron la llave con la persona en la que confiaron implícitamente, la única persona que no priorizó el linaje sobre un imperativo moral. Creo que sé quién es». «¿Quién?» «Antes de morir, hicieron un depósito inusual en Ginebra. No era dinero, era una pieza de madera tallada. Me dieron el nombre de la persona que tiene derecho a acceder a ella, una mujer que no era de sangre, pero que era más leal que cualquiera en el pacto. Su nombre es Julieta Vance. Fue asistente personal de Serafina durante 20 años. Finch continuó. Su voz ahora era una advertencia. Julieta Vance está escondida. El pacto está comprometido. Necesitamos encontrarla antes que la facción opositora. Y tengo razones para creer que los Ashworths, desesperados por obtener información, intentarán explotar a cualquiera conectado con usted. Su venganza, Elías, se acaba de convertir en una distracción letal». Miré de nuevo el cofre, luego a los libros de códigos. Había escalado de drama personal a espionaje de alto riesgo. Los Ashworths eran mi talón de Aquiles, mi vulnerabilidad. «Arturo, localice a Julieta Vance, ahora. Y al mismo tiempo necesito un plan de contingencia para los Ashworths. Intentarán encontrarme, intentarán chantajear a Valeria. Quiero que sean humillados, acorralados y completamente neutralizados. Son una distracción que no me puedo permitir». El historiador de archivos había muerto.
había nacido Elias Cullen, el heredero de la historia no escrita. La primera jugada, obtener la llave. La segunda, destruir la humillación de los Ashworths, para siempre. La jugada final, sobrevivir al legado Cullen. Segunda parte. La llave, el voto y el escarnio Ashworth. La estrategia del contraataque en Jalisco. La llave de madera tallada que Julieta Vance custodiaba no era solo un objeto físico, era la prueba tangible de la verdad de los Cullen. La lealtad se elige, no se hereda. Mi regreso a Hacienda Oscura no me devolvió la paz, sino una urgencia fría y calculada. La hacienda, con sus secretos de piedra y sus códigos ancestrales, era un cuartel en medio de una guerra que yo apenas comenzaba a comprender. Arturo Finch, desde su búnker legal en Nueva York, mantenía la atención profesional. Julieta Vance está asegurada en los Dolomitos, Elías, me informó Finch al día siguiente, su voz tensa. La llave de madera, que Marcus llamó la llave del voto, está en nuestro poder. Confirma lo que creíamos, es una pieza de un rompecabezas más grande. El cofre, el locus, no contiene el artefacto, sino un mapa cifrado para localizarlo. Y ese mapa necesita 3 llaves, una para el sacrificio, una para la traición y otra para la lealtad. Recité mirando el plano estelar que mi padre biológico Marcos Cullen había dejado en sus diarios. Tenemos el sacrificio, necesitamos la traición de Simon Vane y la lealtad de El Pastor. Vane es la prioridad. Es el traidor que se unió a el linaje, confirmó Finch. Pero la prioridad inmediata es la amenaza que usted mismo creó. Elías, los Ashworth. La mención de los Ashworth me sacó de golpe de la intriga internacional a la mezquina realidad tapatía. Había usado mi venganza como un catalizador, pero la reacción química había sido demasiado violenta. El terror de Fernando, Elena y Valeria se había transformado, como era predecible, en una desesperación organizada y venenosa. Silas, mi jefe de seguridad, me entregó el informe de vigilancia en la bóveda. La familia Ashworth no se ha retirado, señor Cullen. Están en modo ataque total. Fernando está bebiendo tequila de más y llamando a sus pocos contactos influyentes, intentando desacreditar el origen de su fortuna. La llama dinero sucio de narcos europeos en un intento patético de ganarse a la sociedad de Guadalajara. ¿Y Elena y Valeria? Elena está en pánico financiero, pero Valeria es quien hizo la jugada maestra, la más peligrosa. Sentí un frío premonitorio. Valeria siempre había sido la más inteligente, la más capaz de enmascarar la crueldad con una sonrisa. Valeria Ashworth se acercó a su antigua casera, la señora Lupe, en su apartamento sobre la pastelería. Continuó Silas, impasible. Le ofreció 50,000 pesos en dinero en efectivo, una suma que claramente apenas pudo reunir, a cambio de cualquier correspondencia o documento que usted hubiera dejado atrás. Maldita sea, va tras la retra. Sí, señor Cullen, no está tras el dinero, está tras la prueba de su origen Cullen. Quiere demostrar que usted ya era rico antes de la lectura del testamento, o peor, quiere la identidad de sus padres biológicos para usar su pasado contra su presente. La llave del sacrificio o el voto le preocupan. Silas hizo una pausa y luego soltó la bomba. La señora Lupe se negó. La insultó la miseria de su oferta, pero mencionó la caja simple, marrón, con sus papeles de adopción, que usted dejó en la mesa de centro de la bóveda. Apreté los puños. Esa caja, Silas, es la única prueba física que los vincula a mi antigua identidad como Elías Toledo. Si la usan en la prensa, pueden armar un escándalo que afecte mi credibilidad con el pacto. O peor, usarla como palanca legal. Es un lastre que debía haber recogido. Podríamos enviar a un equipo de limpieza a recuperarla, pero la bóveda tiene seguridad privada. No, decidí, pensando como un estratega de telenovela. Yo iré a buscarla. Debe parecer un acto desesperado y sentimental del hijo desheredado. Esto los confundirá, y será una última, final confrontación, en mis términos. Mi vuelo a Venecia para rastrear a Simon Vane estaba programado para la noche siguiente. Tenía menos de 24 horas para cerrar la cuenta Ashworth. La humillación en la joya tapatía. A la mañana siguiente, aterricé en el helipuerto de mi nuevo penthouse en la Minerva, un espacio de acero y cristal que era el antónimo de la decadencia colonial de la bóveda. El sol de Guadalajara inundaba el espacio, un calor que ahora me parecía un combustible para la rabia. Silas colocó a su equipo en los exteriores y me contactó con Fernando Ashworth. Dile a Fernando que Elias Cullen estará en la ciudad por exactamente 1 hora.
para finalizar la compra de su nueva residencia, y que si no está aquí en 30 minutos, Elías venderá el penthouse inmediatamente y moverá los activos a Suiza. Sé específico, Silas. Usa la palabra Suiza. La amenaza de que mi fortuna se esfumara a la neutralidad suiza sería suficiente para romper la arrogancia de Fernando. 25 minutos después, el elevador se abrió con un siseo. Fernando Ashworth salió tropezando, con el traje arrugado, el rostro inflado y desesperado. Ya no era la estatua de granito, era un hombre patético y atemorizado. Elías, gracias a Dios, sabía que no te irías sin hablar conmigo. Jadeó, sus ojos recorriendo el valor de la vista panorámica de la ciudad. Yo estaba de pie junto al ventanal, las manos en los bolsillos de mi traje Cullen, un traje que valía más que su guardarropa completo. No le ofrecí asiento. No estoy aquí para hablar, Fernando. Estoy aquí por una cosa. La caja marrón que Elena dejó para mí en la mesa, la de mis papeles de adopción. ¿Dónde está? El viejo brillo arrogante regresó a sus ojos. Un destello desesperado del viejo Ashworth. Ah, el apego sentimental, por supuesto, está en la bóveda. Pero Elías, antes de la logística, hablemos de esos 400 millones de dólares. Mis asesores creen que una porción significativa, digamos 100 millones, debe ser colocada en un fideicomiso administrado por Ashworth. Es lo lógico, nosotros te criamos. Ustedes me criaron para ser un accesorio en su drama patético y fallido, Fernando, repliqué, mi voz fría. Me enseñaron una lección valiosa, que la ley es despiadada y el sentimiento es un pasivo. Aprendí bien su lección. Ahora, ¿dónde está la caja? Vaciló, viendo la certeza implacable en mis ojos. Está en el estudio. Elena la movió. Ella intentó destruirla, borrar la memoria de su caridad, pero no pudo. Está en el escritorio, el cajón central, bajo llave. Ella se llevó la llave a su caja privada en el banco. ¿Y el banco? El Nacional de Guadalajara, centro, la bóveda de seguridad. Ella va todos los jueves por la mañana. Revisé mi reloj. Jueves. Perfecto. Gracias, Fernando, dije, caminando hacia la puerta. Se abalanzó hacia mí con una súplica final. Elías, espera, no puedes irte. Valeria está histérica. Necesito 20 millones, Elías. Un préstamo. Te lo pagaré. Lo juro por el apellido Ashworth. Me detuve en el ascensor y me volví para enfrentarlo. Le di la misma mirada que él me había dado durante 29 años, una mirada de absoluta, profunda desestimación. ¿El apellido Ashworth, Fernando? Yo no aceptaría una deuda garantizada por eso. Usted me enseñó que mis orígenes no valían nada. Le creo. Ahora, sus orígenes no valen nada para mí. Disfrute de su silencio. Entré en el ascensor, dejándolo solo en la extensión estéril de mi nuevo penthouse, un fantasma en un hogar que nunca podría pagar. Esa noche, de vuelta a Hacienda Oscura, le ordené a Finch un ataque legal quirúrgico contra Elena. Necesitaba esa llave antes de salir del país. La batalla legal del broche de plata. A la mañana siguiente, jueves, reuní a Silas y a un equipo legal de Finch en el Banco Nacional de Guadalajara. El plan: interceptar a Elena a su llegada. Esperamos en una camioneta negra. A las 9:45 am, un carro rentado, no propio, se detuvo. Elena salió, impecable, llevando un pequeño bolso de diseñador que contenía la llave del escritorio. 2 abogados jóvenes y despiedados la siguieron hasta el vestíbulo del banco. La atraparon justo antes de la bóveda. Observé a través del vidrio polarizado cómo Elena leía el documento. Su rostro, normalmente tan controlado, se disolvió en choque, rabia y confusión. Era un auto de intervención temporal y consulta, presentado a mi nombre. El escrito afirmaba que durante mi infancia, una valiosa antigüedad de gran valor sentimental perteneciente a mi madre biológica, Serafina Cullen, un pequeño y delicado broche de plata precolombino, había sido extraviado y colocado en la caja de seguridad personal de Elena Ashworth. Se solicitaba acceso inmediato a la caja para verificar su contenido. Era una mentira brillante, una invasión de bajo costo que usaba su obsesión por las antigüedades en su contra. Los hacía ver como ladrones mezquinos intentando ocultar la pieza más pequeña de una fortuna incalculable. Elena se vio obligada a cooperar. Los abogados, acompañados por el gerente, bajaron a la bóveda. No encontraron el broche.
porque no existía, pero encontraron la llave del escritorio de Fernando. La confiscaron bajo el pretexto de investigar el antiguo Cullen perdido. Los abogados me llamaron minutos después. Tenemos la llave, señor Cullen. La señora Ashworth está siendo cuestionada sobre la posible malversación de una antigüedad familiar. Está histérica. Es muy efectivo. Les di la instrucción final. Vayan a la bóveda, recuperen la caja marrón del escritorio, no toquen nada más, que no quede rastro de la presencia Cullen, excepto el auto judicial. En menos de una hora, estaba en el aeropuerto abordando el jet privado de la fundación. Mientras el avión ascendía, recibí la confirmación de Finch. Caja asegurada. Ashworth neutralizados. Proceder a Dolomitas. El capítulo Ashworth estaba cerrado. Ahora estaban enredados en una escaramuza legal por un broche de plata que no existía. Su desesperación castigada con la ruina calculada. El vuelo a Italia fue largo. Me sumergí en los diarios digitalizados de mis padres. El Pacto Obsidiano era una red encubierta de historiadores y criptógrafos, dedicada a preservar artefactos que el mundo oficial consideraba demasiado peligrosos. Marcos y Serafina eran los guardianes. Repasé el voto familiar Cullen. La clave era Julieta Vance. La clave de Locus la guarda aquel que elige el sacrificio sobre la sangre. Comprendí la frase con claridad escalofriante. Julieta no era familia, era una empleada leal que había elegido a los Cullen y la misión del pacto sobre su propia vida y seguridad. Había sacrificado su anonimato. Aterricé en el norte de Italia bajo una vesta niebla. La villa en los Dolomitas era una maravilla de reclusión. Piedra antigua, madera pesada, aislada y silenciosa. Me acerqué a la puerta de roble y llamé. La mujer que abrió era Julieta Vance. Mediana edad, ojos agudos y una cicatriz profunda en su antebrazo. Me reconoció de inmediato. Elías, susurró, con la voz áspera por la emoción. Tienes los ojos de tu padre. Julieta Vance, vengo por la llave y la verdad. Me hizo pasar. La llave está a salvo. Casi me atrapan. El ataque a tus padres fue orquestado por una facción rival. Se hacen llamar el Linaje. El nombre me hizo pausar. El Linaje. Sonaba demasiado a la obsesión retorcida de los Ashworth. El Linaje, explicó Julieta, su voz baja, cree que los artefactos de gran importancia solo deben estar en manos de descendientes de linajes puros y específicos. Los Cullen y el Pacto creían que el conocimiento debía ser preservado por cualquiera capaz, sin importar el linaje. Esa es toda la guerra, Elías. Sangre contra conocimiento. Abrió un compartimiento secreto en un escritorio antiguo y recuperó un objeto tallado. Una pieza de madera oscura y pesada. No una llave, sino una sección de un grabado circular con símbolos astronómicos y números romanos. Esta es la llave del voto, dijo, entregándomela. La madera estaba tibia, pulida por el tiempo pero vibrante de poder. Pero no es la única pieza, Elías. El locus, el cofre de hierro, contiene un mapa de coordenadas cifrado del artefacto. Ese mapa requiere 3 llaves para ser descifrado por completo. Sentí un escalofrío. 3 llaves. Mis padres solo habían asegurado una. ¿Las otras 2 llaves? Pregunté, mi voz un susurro. ¿Quién las tiene? Julieta me miró, con miedo. Una fue confiada a un operativo del pacto conocido como el Pastor. Desapareció después de la muerte de tus padres. La otra la tenía el asesor más cercano de Marcos, Simon Bain, quien desertó a El Linaje una semana antes del accidente. El verdadero alcance de mi herencia y el peligro me golpeó con fuerza. Yo no era solo un heredero, era la última esperanza en una guerra contra una sociedad secreta. Tenía la llave del sacrificio, pero era inútil sin las otras 2, y una la tenía el enemigo. ¿Por qué te confiaron la llave a ti, Julieta? Ella sonrió débilmente. Porque no soy familia, soy el sacrificio. Ellos sabían que el linaje solo buscaría entre la sangre Cullen. Eligieron a la persona cuya lealtad fue probada por elección, no por linaje. Debo volver a Hacienda Oscura. Debo encontrar a El Pastor y neutralizar a Simon Bain. ¿Y qué hay de tu otra familia, Elías?, preguntó con una mirada extraña. Los que traicionan y valoran la sangre por encima de todo. Pensé en los Ashworth, en la humillación legal, en su ruina. Los Ashworth están acabados, Julieta, dije, con las palabras firmes.
Use su propia obsesión contra ellos. Están atrapados en un litigio legal. Aseguré el único documento que pudieran usar en mi contra, mis papeles de adopción. Son una amenaza neutralizada. Pero mientras lo decía, una duda fría se arrastró en mi mente. Los Ashworth eran predecibles, sí, pero también eran absolutamente despiadados. Los había arruinado, destrozando su orgullo. ¿Qué se convierte una familia cuando ya no le queda nada que perder? Subí al avión, llevaba la llave del sacrificio, pero mi tranquilidad era una fachada. El final del capítulo Ashworth se sentía demasiado simple, y en una telenovela épica, la salida más fácil es siempre la trampa más letal. Tercera parte. El locus, el linaje y la trampa Ashworth. El mapa estelar del guardián. La llave del voto, la pieza de madera oscura, no solo era un objeto para mí, era un ancla que me ligaba a una historia monumental. De vuelta en el silencio hilado de la hacienda oscura, me dirigí al depósito climatizado con Silas custodiando la puerta blindada. El cofre de hierro, el locus, me esperaba en el pedestal de granito. Introduje la llave tallada en la hendidura circular. Encajó con un clic sordo, un sonido que resonó como el cierre de un secreto global. El cofre no se abrió, sino que el hierro superior se retrajo con un mecanismo complejo, revelando un pergamino enrollado, atado con un listón de seda negra. Desenrollé el pergamino sobre el pedestal. No era un mapa geográfico, sino un mapa estelar. Un plano celeste del cielo boreal, marcado con constelaciones, líneas de declinación y una serie de runas ancestrales que me resultaron familiares por el archivo de mis padres. Al pie del mapa, la leyenda de las claves estaba escrita con la letra elegante y precisa de Marcos Callen. El locus guarda el mapa revela la ubicación del artefacto, pero las coordenadas del artefacto están selladas por la tríada celestial. Necesitas las otras dos llaves. La llave del pastor, lealtad, desbloquea la longitud correcta. La llave de Vayne, traición, desbloquea la latitud izquierda. La llave del voto, sacrificio, desbloquea el eje del tiempo. Las runas, ahora lo entendía, no eran decorativas, eran coordenadas encriptadas por las tres claves. La llave del voto que poseía había revelado el contexto temporal, el eje del tiempo, pero sin la llave de la lealtad y la llave de la traición, el mapa seguía siendo una pieza de historia, bella e inútil. Mi foco se cerró en Simon Vayne, el traidor, el hombre que había desertado a el linaje y que poseía la llave de la traición. Él era ahora mi objetivo principal, el problema a resolver con consecuencias letales. Finch me confirmó mis peores temores. Simon Vayne es una mente brillante y aterradora, Lías, el protegido de Marcos Callen. Es el único que entendía la red en su totalidad, además de Serafina. Está en Venecia, operando bajo una identidad falsa. Cree que el artefacto completo está escondido en una bóveda señuelo que los Callen mantuvieron en el Palazzo Contarini. Iré a Venecia, decidí, sintiendo el fuego de la estrategia en mi sangre. Vayne entiende la historia y los códigos. Yo entiendo los archivos y la naturaleza humana. Si él es un traidor, lo cazaré usando la traición. Me preparé para el viaje, mi mente totalmente consumida por Vayne y el pacto. Los Ashworth se habían reducido a un recuerdo patético, una nota a pie de página en mi verdadera historia. Pero el linaje no los había olvidado. El golpe de gracia, la demanda de competencia. La llamada llegó a través de la línea encriptada de Silas, apenas unas horas antes de mi vuelo programado. Silas, el hombre que nunca mostraba emoción, sonaba perturbado. Señor Callen, tenemos un problema de primer orden. Son los Ashworth, no se retiraron. ¿Qué están haciendo? ¿Otro pleito por la plata? Pregunté, frustrado por la trivialidad. Peor, señor, cambiaron la táctica. Su abogado, un tal señor Hemlock, presentó una moción de dominio público en el Tribunal de Instancia de Jalisco hace una hora. No es por el dinero, es por la competencia mental. Se me heló la sangre. ¿Competencia cómo? Sí, señor. Alegan que la presión de sus recientes eventos, el trauma de su abandono, el abuso psicológico que sufrió con ellos, el shock soprano de los 400 millones y su comportamiento público agresivo e irracional lo han vuelto psicológicamente incapaz de administrar el patrimonio Callen. Están solicitando que Valeria Ashworth sea nombrada curadora temporal del Trifudexto hasta que usted se someta a una evaluación psicológica completa. El golpe fue un genio frío y cruel. No se trataba de dinero, se trataba de control total. Estaban usando el mismo abuso que me infligieron, el trauma de la adopción, el shock de la herencia, como prueba de mi inestabilidad mental. Convirtieron su propia maldad en su arma legal más letal.
Dios mío, susurré mirando a Silas. Están usando su propio mal como precedente legal. Empeora, señor, continuó Silas, sombrío. Utilizaron la caja marrón de los papeles de adopción. No necesitaron la llave. Usaron una ganzúa para sacar un duplicado de los documentos que habían creado hacía años. Esos documentos, junto con su testimonio sobre sus cambios de humor maniáticos y su fijación irracional con los archivos históricos, ahora son de dominio público. La prensa tapatía ya tiene el titular. Heredero desheredado, manía o maldad. Familia Ashworth busca a curaduría por riesgo psicológico. Los Ashworths no habían sido neutralizados, habían sido empujados a una medida final, desesperada y suicida. Habían cambiado su dignidad por una opción legal nuclear. Llamé a Finch, me respondió al instante. Veo la moción, Elías. Es brillante, psicológicamente devastadora. Han enmarcado cada acto de su venganza como evidencia de un episodio maniático. El juez otorgará la orden temporal. Están usando el sistema para castigarlo por sus propias fallas. Necesitamos un contraataque, Arthur, ahora. No estoy malo, soy un estratega, y ellos están armando un crimen en mi contra. Necesita probar su competencia, Elías, no solo a la corte, sino al mundo. Necesita demostrar que su mente es racional, calculadora, y sobre todo, que tiene el control. Y tiene que hacerlo sin salir del país. Necesita atraer a Vane hacia usted. El plan de Finch era radical. Una mezcla perfecta de alta finanza, estrategia legal y guerra psicológica. Un verdadero movimiento Cullen. Elías, Vane está en Venecia. Necesita el verdadero locus. La moción Ashworth le da tiempo. Le da una coartada. Va a creer que el caos Ashworth congelará sus activos. Entonces, usamos a los Ashworth como cebo. Me di cuenta con una claridad fría y terrible. Exacto, confirmó Finch. Dejaremos que la noticia se propague. Dejaremos que Vane piense que tiene tiempo. Pero usted, Elías, realizará un acto de genialidad intelectual que pruebe su competencia, que atraiga a Vane fuera de su escondite y que utilice la avaricia Ashworth como la distracción definitiva. Pasé las siguientes 48 horas en la biblioteca de Hacienda Oscura, sumergido en los códigos de Marcos Cullen y el archivo de Serafina sobre el linaje. Estaba estudiando a mis enemigos. La maniobra Ashworth se había convertido en un circo mediático. Valeria apareció en televisión local llorando teatralmente que solo intentaba salvar a su pobre hermano enfermo de intereses extranjeros codiciosos. Mi contraataque fue rápido, decisivo y totalmente basado en la historia del Pacto Obsidiana. El mayor defecto de Vane era su arrogancia intelectual. Él creía que podía descifrar cualquier código. Yo necesitaba que creyera que el artefacto estaba expuesto y que la vulnerabilidad de la familia que me había traicionado era mi mayor debilidad. Instruí a Finch para organizar una rueda de prensa simultánea y televisada globalmente. No en New York, sino en mi nuevo penthouse en la Minerva, el lugar de mi primer golpe contra Fernando. Y luego, inicié la compra de una propiedad simbólica que serviría como el último contraataque psicológico a los Ashworth. Encontré el registro municipal, la pequeña casa de 2 pisos en ruinas en Lomas del Valle, adyacente a la bóveda. Pertenecía a una anciana que los Ashworth habían acosado legalmente durante años para que no vendiera porque querían controlar la privacidad de su santuario. Compré esa casa por 3 veces su valor, cerrando la operación de inmediato. La mañana de la rueda de prensa, la prensa se concentró en el balcón de cristal. Finch estaba a mi lado. Señoras y señores, comencé, mi voz clara y controlada, silenciando el caos. Soy Elías Cullen. He sido acusado de inestabilidad psicológica por una familia que me conoció. Sus desesperadas acusaciones se basan en una premisa singular, que soy incapaz de una acción racional, medida y calculada. Hice una pausa, dejando que la luz de las cámaras me golpeara. Estoy aquí para demostrarles que están catastróficamente equivocados. Luego de una lección de 10 minutos sobre la historia esotérica del patrimonio Cullen, usando términos como la tríada celestial, el locus y la llave del voto, hablé con la precisión académica de un historiador y la lógica fría de un estratega. Los Ashworth alegan que estoy irracionalmente obsesionado con los archivos. Si ese es el caso, ¿por qué elegiría asegurar un artefacto que podría reescribir la historia?
Un artefacto que ha sido buscado por una organización ideológica desesperada, conocida como el Linaje. Miré directamente a la cámara, a Simón Vane. Estoy aquí para hacer una declaración al Linaje. Están buscando en Venecia. Se equivocan. Tengo el locus. Y a partir de este momento he asegurado lugar de descanso final del antiguo objeto que contiene. Señalé a Finch. Arthur. Finch dio el anuncio que destrozó a los Ashworth mientras cebaba a Vane. Debido a una orden judicial temporal solicitada por la familia Ashworth, el señor Cullen no puede abandonar la jurisdicción de Jalisco. Por lo tanto, el señor Cullen ha tomado una decisión no negociable con respecto al locus. Ha ordenado el envío del antiguo cofre de hierro, el locus, a la ubicación que considera la más segura de toda la ciudad. Una ubicación que, durante 29 años, ha sido el símbolo más profundo del dolor y el rechazo de Elias Cullen. Señaló a lo lejos, no hacia el penthouse, sino hacia la decadente y majestuosa silueta de la bóveda. El señor Cullen acaba de comprar la propiedad inmediatamente adyacente a la bóveda en Lomas del Valle, y está convirtiendo esa propiedad en este momento en un museo privado temporal, donde el locus será exhibido públicamente mientras dure esta batalla legal. Estará asegurado con la mejor seguridad privada, y su presencia será un recordatorio constante y visible a los Ashworth de lo que perdieron. La declaración fue un ataque nuclear táctico. No solo tomaba su dinero, invadía su santuario, usando su propio vecindario como un museo de su fracaso. Pero el verdadero objetivo era Vane. Se le había dicho que el artefacto estaba expuesto, visible, asegurado al lado de la familia que intentaba desacreditar al guardián. Vane, con su arrogancia intelectual, no vería esto como una trampa, sino como una ofensa a su intelecto. Tendría que venir a Guadalajara. El caos fue inmediato. La prensa estalló. Los Ashworth estaban en plena crisis. Silas me llamó desde la bóveda. «Están gritando, señor. Elena Ashworth está lanzando vasos. Fernando amenaza al equipo de construcción que usted envió a la casa de al lado. Alega que está violando las leyes de zonificación. Dile al equipo de construcción que trabaje más rápido. Quiero que un muro negro, opaco, de 3 metros de altura sea levantado en la línea de propiedad Ashworth. Un muro que grite exclusión». El muro fue el golpe psicológico final, la manifestación física del silencio que me habían legado. Yo los estaba aislando visual y físicamente de su propio hogar. El juez, al ver mi muestra calculada y fría de competencia, emitió una suspensión temporal en la audiencia de curaduría. Mi jugada pública había funcionado. El locus fue movido y colocado en el centro de la casa adyacente, fuertemente custodiado. Vane vendría. La trampa estaba lista. La anatomía de la traición. Esa noche, mientras miraba las luces de Guadalajara desde mi penthouse, me asaltó una realización escalofriante. Una de esas epifanías que solo un historiador que entiende los secretos puede tener. El locus estaba a la vista, custodiado. Ben, un genio de la criptografía, jamás intentaría un asalto frontal. Él intentaría algo más astuto, algo que aprovechara el caos existente. Llamé a Silas de inmediato. «Silas, necesito que revise la propiedad adyacente a la bóveda, específicamente el sótano». «¿Por qué el sótano, señor Cullen?» «Los Ashworth, Silas. Han estado ahí por 29 años. Aman los secretos y el linaje. No vendieron la propiedad adyacente porque necesitaban mantener la integridad de su propia tierra. Una casa colonial vieja de ese sector, que tienen siempre las casas coloniales viejas en ese barrio». No esperé su respuesta. «Túneles, Silas. Tienen sótanos y túneles interconectados, pasajes secretos para que el dinero viejo se moviera discretamente. Los Ashworth no dejaron ir esa propiedad porque necesitaban controlar el punto de acceso a su propio hogar. No querían que la gente equivocada encontrara su entrada oculta». La voz de Silas se tensó de alarma. «Entendido, señor Cullen. Envío un equipo a la casa adyacente ahora mismo». 5 minutos después, Silas me devolvió la llamada. «Señor Cullen, tenía razón. Lo encontramos. Un pasaje oculto, tapiado, pero accesible, que conduce directamente desde el sótano de la casa adyacente al subnivel de la bóveda. Un túnel de servicio, quizás. Es exactamente la clase de arrogancia intelectual que Vane anticiparía. Él no entraría por la puerta principal.
Usaría la vulnerabilidad de la arquitectura oculta de los Ashworth. Los Ashworth. Su obsesión mezquina con el linaje, con guardar secretos, con su santuario privado y desmoronado, no solo me había expuesto a Vane, sino que le había proporcionado el punto de acceso secreto perfecto. Habían preparado el terreno para una violación del locus. El locus, la llave de la traición, y la última consecuencia no intencionada de mi venganza. Los Ashworth habían creado una trampa física. Tenía que ir a la bóveda. No para humillarlos, sino para usarlos. Tenía que usar su desesperada necesidad de dinero, su paranoia frenética, para atraer a Vane al túnel. La única forma de ganar esta guerra era ser tan despiadado y táctico como mis padres y sacrificar a los Ashworth como la última pieza del tablero. El verdadero desafío intelectual estaba planteado. Yo ya no peleaba por $400 millones, peleaba por mi vida, por una llave y por la preservación de la historia. Cuarta parte. El túnel de la traición. La ingeniería del engaño. El muro negro de 3 metros que separaba mi recién adquirido museo de la bóveda ya no era solo un símbolo de mi rechazo, era una pieza fundamental de mi ingeniería de engaño. Mi mente ya no era la de Elías Toledo, el archivista becario, era la de Elías Cullen, el estratega que había aprendido a leer la ambición humana como un código predecible. La crueldad de los Ashworth me había enseñado a diseccionar la vanidad, y su arrogancia era ahora mi mayor activo. Desde mi penthouse en la Minerva, coordiné con Finch y Silas. El locus, el cofre de hierro oxidado, fue colocado en la sala de la casa adyacente, anclado a una losa de granito, rodeado de láseres y guardias armados. Era una obra maestra de sobreprotección visual, diseñada para empujar a Simone Vane hacia la única debilidad lógica, el túnel del sótano. Silas, Vane es un genio, pero es un ególatra, le expliqué, inclinado sobre un plano del siglo XIX de las propiedades. Monitoreará la seguridad visible. Se dará cuenta de que la única manera de eludir la defensa frontal es a través de la vanidad arquitectónica de los Ashworth, el túnel de servicio. Él negociará con su ruina. Pero, ¿cómo accederá a la bóveda, señor Cullen? Los Ashworth son hostiles. No lo necesita. Sonreí una sonrisa Cullen, fría y calculadora. Vane es un maestro de la manipulación. Él usará la única cosa que los Ashworth no pueden resistir, la promesa de la restauración. Instruí a Finch que filtrara una pieza de información falsa y cuidadosamente elaborada al submundo financiero europeo, sabiendo que inevitablemente llegaría a oídos de Vane. La información fue simple. Los Ashworth, acorralados por la demanda de competencia, están desesperados por una inyección de capital. Buscan un socio estratégico para financiar su batalla legal contra Elías Cullen, y a cambio darán acceso a Locus, que creen que contiene información financiera vital para su rescate. Vane, el estratega, lo leerá perfectamente. Verá a los Ashworth como los tontos codiciosos que eran y una oportunidad de oro. Se acercaría a ellos no como un agente de linaje, sino como un inversor acaudalado dispuesto a ayudarlos a aplastar a su hijo inestable. La orden final a Silas fue crucial. No coloques guardias en el túnel, solo sensores de movimiento. Quiero que Vane crea que el túnel es su ventaja secreta. En cambio, coloca a todo el personal disponible en el sótano de los Ashworth. Medianoche en la bóveda. Vane llegó a Guadalajara 48 horas después, no en jet privado, sino con la discreta, anónima eficacia de un asesino de élite. Silas tració sus movimientos, observó el museo por un día, confirmando la exposición pública de Locus. Al día siguiente, Vane hizo su movimiento, se acercó a la bóveda. Yo lo observaba desde mi penthouse a través de una cámara oculta de largo alcance que apuntaba al portón de servicio de los Ashworth. Vane era impecable, un hombre de unos 50 años, en un traje gris de corte impecable, con un maletín modesto. Parecía un banquero que era exactamente la fachada que necesitaba. Valeria abrió el portón. Lucía exhausta, su belleza tensada por el pánico financiero y la falta de sueño. El muro negro, mi símbolo de exclusión, era el telón de fondo de su miseria. «Señorita Ashworth», dijo Vane, su voz baja, sincera y llena de una preocupación que sonó como música para sus oídos. «Soy Simón, gestor de inversiones.
He seguido la difícil situación de su familia en la prensa. Es una genuina tragedia ver un linaje tan noble ser desmantelado por lo que parece ser un caso grave de discordia familiar no gestionada. Valeria, hambrienta de cualquier validación de su nobleza, cayó de inmediato. Lo llevó al salón. El encuentro en el salón de visitas, la escena de mi propia ejecución, fue surreal de ver. Ben se sentó exactamente donde yo me había sentado, el intruso, y sin embargo, se le otorgó de inmediato el respeto que siempre se me negó. Fernando, Elena y Valeria suplicaron su caso, la traición, la humillación, la supuesta locura de su hijo adoptivo. Vane escuchó con paciencia, asintiendo, expresando simpatía por su sufrimiento injustificado. Entiendo su posición, dijo, bajándose. La audacia de sus acciones, la compra del penthouse, el cambio de identidad, todo apunta a una profunda ruptura psicológica. Este Elias Cullen es una amenaza para el mercado financiero global y, más importante, para la santidad del linaje. Usó la palabra linaje. Un golpe psicológico maestro. Estaba confirmando toda la filosofía de vida de los Ashworth. Pero puedo ayudarlos, continuó Vane. Represento a una organización que valora la historia y la estabilidad de las líneas nobles. Estamos dispuestos a financiar su batalla legal, no por un honorario del 10%, sino por una contribución sencilla, no financiera. Necesitamos lo único que su hijo tiene, el locus. Los ojos de Fernando se entrecerraron. La avaricia venció al miedo. La caja de hierro. ¿Por qué? Es solo una cosa vieja. No vale nada. Para ustedes, quizás, concedió Vane con una leve sonrisa. Pero para mi organización es una llave histórica. Contiene un mapa a un vasto tesoro indocumentado de activos antiguos que antecede a la fortuna Cullen. Activos que deberían pertenecer a un linaje reconocido. Activos que restaurarán el nombre Ashworth a su antigua gloria. Y más. Vane les ofreció un precio que era a la vez específico y irresistible para su desesperación financiera. $50 millones en activos líquidos transferidos de inmediato a una cuenta offshore, simplemente por ayudarle a asegurar el locus. 50 millones. Era más dinero del que los Ashworth habían visto jamás. La tentación fue demasiado grande. ¿Qué hacemos para ayudarle, señor Simon?, preguntó Fernando con voz rouca. Sencillo. Ustedes conocen la casa de al lado mejor que nadie. Hay rumores de una conexión subterránea entre sus propiedades, un túnel de servicio, un viejo punto de acceso. Creo que tienen la llave o el conocimiento para acceder desde su sótano. Me conceden acceso a través de su hogar y los 50 millones son suyos al instante. Elena y Fernando intercambiaron una mirada rápida y codiciosa. Valeria ya sentía frenéticamente, habían cometido el acto supremo de traición contra el muchacho que habían rechazado, un acto totalmente motivado por la promesa de un linaje restaurado e inflado. El túnel está en el cuarto de lavado, detrás de un muro falso, admitió Fernando, con una mezcla de vergüenza y emoción. Lo tapiamos hace 30 años, pero conocemos el patrón del ladrillo. Vané se puso de pie. Excelente, volveré esta noche a la medianoche. Tendrán la pared parcialmente desmantelada y los 50 millones se transferirán tan pronto como yo esté en el túnel. Les sugiero que se abriguen, el túnel es húmedo. Al irse Vané, los Ashworth estaban en un frenesí de avaricia, ya planeando cómo gastar los 50 millones. La emboscada final. Medianoche. La hora de la serpiente. Yo estaba en el sótano de la bóveda, escondido tras una pila de cajas viejas, observando la entrada del túnel. Silas y sus 3 mejores operativos estaban en las habitaciones contiguas, listos, silenciosos y armados. Los Ashworth, Fernando, Elena y Valeria eran una visión patética. Estaban agachados junto a la mampostería desmoronada en su cuarto de lavado, polvoriento y húmedo. Fernando, con un cincel oxidado, quitaba ladrillos torpemente, sus manos temblaban de ansiedad. Elena, temblando bajo un viejo abrigo de piel, sostenía un teléfono, lista para confirmar la transferencia. Habían cometido el acto supremo de traición contra el muchacho que habían rechazado, un acto totalmente motivado por la promesa de un linaje restaurado e inflado. El túnel está en el cuarto de lavado, detrás de un muro falso, admitió Fernando, con una mezcla de vergüenza y emoción. Lo tapiamos hace 30 años, pero conocemos el patrón del ladrillo. Vané se puso de pie. Excelente.
Volveré esta noche a la medianoche. Tendrán la pared parcialmente desmantelada y los 50 millones se transferirán tan pronto como yo esté en el túnel. Les sugiero que se abriguen. El túnel es húmedo. Al irse Vane, los Ashworth estaban en un frenesí de avaricia, ya planeando cómo gastar los 50 millones. La emboscada final. Medianoche. La hora de la serpiente. Yo estaba en el sótano de la bóveda, escondido tras una pila de cajas viejas, observando la entrada del túnel. Silas y sus 3 mejores operativos estaban en las habitaciones contiguas, listos, silenciosos y armados. Los Ashworth, Fernando, Elena y Valeria eran una visión patética. Estaban agachados junto a la mampostería desmoronada en su cuarto de lavado polvoriento y húmedo. Fernando, con un cincel oxidado, quitaba ladrillos torpemente, sus manos temblaban de ansiedad. Elena, temblando bajo un viejo abrigo de piel, sostenía un teléfono, lista para confirmar la transferencia. Habían hecho exactamente lo que yo necesitaba. Habían abierto la trampilla. A las 12:08 am, la mampostería cedió. Un agujero grande, con olor a tierra húmeda y decadencia, quedó al descubierto. Una corriente de aire frío fluyó hacia el sótano de los Ashworth. «Está abierto», susurró Fernando. El triunfo mezclado con el miedo. Una sombra apareció en el agujero. Simone Bain emergió, su traje ahora manchado de tierra, pero sus ojos irradiaban la fría arrogancia de un genio a punto de la victoria. Miró a los Ashworth y su rostro estaba desprovisto de la simpatía que había fingido. «La transferencia ha sido iniciada», dijo Bain, su voz un comando escalofriante. «Revisen su cuenta, Elena. Ahora». Elena tecleó frenéticamente en su teléfono. Un momento después, un jadido ahogado escapó de sus labios. «¡Está ahí! ¡50 millones! ¡Oh Dios! Fernando, ¿está ahí?» Bain asintió, una sonrisa cruel y satisfecha. «Excelente. Ahora apártense. Su parte ha terminado. Su linaje está restaurado. Ahora yo reclamo el locus». Se deslizó en el túnel, el haz de su linterna cortando la oscuridad, dirigiéndose a la propiedad adyacente, el museo, el locus y la trampa que yo había tendido. Justo cuando los pasos de Bain desaparecieron, salí detrás de las cajas, adentrándome en la luz. «La transferencia se revertirá en 30 segundos, Elena». Era una promesa digital garantizada por un protocolo de seguridad antiguo. Nunca fue real. Los Ashworth se congelaron, girando para verme. Sus rostros cubiertos de polvo y miedo eran máscaras de horror. El verme ahí, en su propio sótano, un lugar al que nunca se me permitió entrar, era un shock mayor que la pérdida del dinero. «¡Elías!», chilló Elena. «¿Qué estás haciendo aquí, maníaco? Se supone que no debes estar aquí». «Al contrario, madre». Usé el título una vez más como un insulto deliberado. «Este es el único lugar al que siempre he pertenecido». En el fondo de su engaño, usted traicionó al hombre que lo salvó, Fernando. Vendió su alma por una mentira. Ustedes no son un linaje doble, son traicioneros comunes. Fernando se abalanzó, sus ojos salvajes. «¡El dinero! ¿Tomaste el dinero? Te mataré inestable». «Silencio, Fernando», ordené, mi voz cortando su pánico. Silas apareció de las sombras, su figura masiva bloqueando la salida, mientras que sus operativos inmovilizaban a los Ashworth contra la pared. «Ustedes, Ashworths, son ahora un activo», anuncié caminando hacia la entrada del túnel. «Son el señuelo perfecto, atrajeron al hombre que mató a mis padres a un sistema cerrado. Son cómplices de una conspiración que abarca siglos, y el capítulo final de la saga Ashworth se escribirá en este túnel». Le hice una seña a Silas. «Salgas. Cierra el túnel desde el otro lado. Ahora. Quiero a Bain trapado. Voy por él». «Señor Callen, no. Es demasiado peligroso. Bain está entrenado». «No», insistí. Entrando en el agujero, la fría y húmeda tierra me recibió. Avancé unos 20 metros, oí la voz de Bain, tranquila, culta y aterradora, resonando. Estaba atrapado y lo sabía. «Elías», su voz resonó por el túnel. Sabía que los Ashworth eran una trampa, pero subestimé la naturaleza de la misma. «Usted no es incompetente, es una estratega. Su padre estaría orgulloso. Fue traicionado por ti, Bain. No estaría orgulloso de un ladrón y un mentiroso». «No fui un traidor, Elías. Fui un realista», replicó Bain. «Los Callen eran tontos. Creían que el conocimiento debía ser compartido con los indignos. El linaje cree en la pureza de sangre y el intelecto. Por eso tomé la llave». «Los Ashworths en el cuarto de atrás están obsesionados con la sangre y el linaje, Bain». Proyecté mi voz llena de humedad.
Son exactamente los tontos que tu linaje dice proteger. ¿Crees que su sangre es pura? Acaban de vender toda su historia por una mentira. Tu filosofía está tan podrida como sus fundamentos. Su corrupción es irrelevante. Su utilidad es lo que importa. Eran el trozo de carne necesario para cebarte. Y ahora te tengo, Elías. Estás desarmado. Un historiador en un traje. Dame la llave del voto o la tomaré de tu cadáver. Saqué mi pequeña pistola de seguridad. Él pensó que yo era el archivista indefenso. Puede que sea un historiador, Vane, dije alzando la voz. Pero archivé algo que tú no sabías. Estudié las notas de mi padre sobre ti. Tienes un defecto fatal, Vane. Un código que no puedes romper. Y sé exactamente dónde estás parado. Levanté la pistola y disparé un solo tiro. No al sonido, sino a la debilidad histórica de la arquitectura. Los planos de Marcos Callen mostraban un pillar de carga exactamente a 20 metros, el lugar donde Vane se escondería instintivamente. El disparo fue ensordecedor. La piedra gimió, gritó, y una cascada de ladrillos y tierra centenaria se derrumbó sobre la posición de Vane. Un grito de dolor, ahogado, resonó. La linterna de Vane cayó al suelo, iluminando la destrucción. Me moví rápido. Vane estaba inmovilizado, su pierna izquierda aplastada bajo una losa de granito. Sus ojos, llenos de shock, me miraban. Su maletín, el que contenía la llave de la traición, estaba justo fuera de su alcance. Pateé el maletín hacia mí. Me arrodillé, mi pistola firmemente apoyada en su sien. La llave, Vane, ordené, mi voz fría, sin emoción. ¿Dónde está la llave? Está en el maletín, logró decir, su arrogancia rota. Pero no la entenderás. Es un candado intelectual, Elías. Una llave que solo una mente del linaje puede desbloquear. Lo ignoré. Abrí el maletín. Dentro, sobre terciopelo, estaba la segunda llave, una magnífica rosa de los vientos de bronce intrincadamente tallada, antigua, pesada, cubierta de símbolos astronómicos, la contraparte perfecta de la llave del voto. Guardé la rosa de los vientos. Las dos llaves, sacrificio y traición, unidas en mi poder. Me puse de pie y miré al traidor, el hombre que había traicionado a mis padres. Te equivocas, Vane, dije, enfundando el arma. Tú crees que la sangre y el intelecto son la llave. Mi padre creía que la traición y el sacrificio son las claves para entender la historia. Tu llave ahora es mía, y tu linaje está un paso más cerca de la ruina. Llamé a Silas. Silas, Vane está neutralizado. Sáquenlo de aquí. Es prisionero de la Fundación Callen. Y Silas, asegúrate de que los Ashworth tengan un asiento de primera fila para su extracción. Quiero que vean el verdadero precio de su traición. Salí del túnel y volví al sótano Ashworth. Fernando, Elena y Valeria seguían inmovilizados, sus ojos fijos en el túnel. Cuando me vieron emerger, cubierto de polvo, tranquilo y con las llaves en la mano, su horror fue absoluto. Su humillación estaba completa. Habían vendido su hogar, sus almas y todo su linaje por una mentira, y lo único que habían recibido era la fría y dura realidad de mi poder. No solo estaban atrapados, eran testigos de la consecuencia fatal de su propia codicia. Quinta parte. El ojo de Jade y el guardián de la historia. El precio de la traición y la búsqueda de la lealtad. El sótano de los Ashworth quedó atrás como un mausoleo de avaricia derrotada. Fernando, Elena y Valeria, despojados del dinero y la dignidad, fueron liberados, obligados a contemplar la cicatriz abierta del túnel en su cuarto de lavado, un recordatorio permanente de que habían vendido su linaje por una promesa vacía. No habían recibido el oro, habían heredado el castigo, una vida de miseria en su propia tumba de mármol. Mi victoria no fue personal, sino estratégica. Al neutralizar a los Ashworth, había eliminado mi mayor vulnerabilidad en el tablero global. Regresé a Hacienda Oscura con los dos fragmentos vitales, la llave del voto, sacrificio, y la rosa de los vientos de bronce, traición. Simon Vane, el traidor, estaba asegurado en una cámara insonorizada en el subnivel más profundo, su arrogancia reemplazada por el shock de la derrota. Finch me llamó, su tono exultante. Vane es una captura sin precedentes, Elías. Nos dará todo sobre el linaje. La batalla legal con los Ashworth ha terminado. El juez desestimó la moción de curaduría. Usted es oficialmente el guardián indiscutible del patrimonio Callen. Pero me faltaba la pieza final, la llave de la lealtad, custodiada por el misterioso El Pastor. Me dirigí al depósito climatizado, al Locus.
Colocando la rosa de los vientos de bronce en la muesca de la latitud izquierda y manteniendo la llave del voto en el eje del tiempo, el mapa estelar todavía se negaba a revelar sus coordenadas. La longitud derecha permanecía encriptada. La llave de El Pastor, lealtad, desbloqueara la longitud correcta. Me quedé mirando el mapa. Las claves se nombraban por abstracciones morales: sacrificio, traición y lealtad. Las dos primeras se habían resuelto con acción y estrategia. La última, la lealtad, tenía que resolverse con confianza y entendimiento histórico. Estudié el maletín de Vane, capturado en el túnel, lleno de documentos codificados y una pequeña libreta de cuero. Dentro de la libreta, con letra elegante y fina, encontré una sola frase críptica, un código que reconocí de inmediato. El pastor descansa donde el archivo duerme bajo el domo dorado, custodiado por el nombre olvidado. The Gilded Dome. Reconocí la referencia histórica de inmediato. Era el apodo del Palacio de Gobierno de Jalisco en Guadalajara, un edificio colonial icónico coronado por una cúpula que irradia bajo el sol tapatío. El archivo que duerme debajo no podía ser otro que el Archivo Histórico del Estado de Jalisco, un lugar donde yo, Elías Toledo, había pasado incontables horas investigando mis oscuros pergaminos coloniales. ¿Y el nombre olvidado? Ese sería el verdadero código de mi padre. No sería un nombre famoso de un conquistador o un virrey. Sería un nombre que solo un verdadero historiador, solo un archivero de lo olvidado recordaría. Inmediatamente llamé a mi antiguo departamento en la Universidad de Guadalajara, adoptando mi tono académico de antaño. «Profesor Núñez», dije, volviendo mi acento de becario, «le pido disculpas por la intrusión. Estoy trabajando en un proyecto privado. Necesito el nombre del donante original, del siglo XVII, del Fondo Toledo para el Archivo Estatal, el pequeño y olvidado fondo de principios de 1680. El profesor Núñez, halagado por la llamada de Elías Callen, a quien ahora creía un genio millonario, me dio el nombre después de una breve búsqueda en los registros. El donante original fue un hacendado menor llamado Jerónimo Vance, una suma minúscula, rápidamente olvidada. ¿Por qué el interés, Elías? Jerónimo Vance. Colgué el teléfono. Que está guardado en el nombre olvidado, Vance. Julieta Vance, la llave del sacrificio, tenía un apellido que reflejaba el donante olvidado. El pastor estaba oculto por la historia familiar de Julieta, un testimonio de lealtad que precedía incluso a los Callen. El pastor no estaba escondido en una chaza de seguridad, sino en el archivo más público, protegido por un hombre que nadie recordaría. El encuentro en el archivo de Jalisco. Tomé el jet privado de regreso a Guadalajara. Le dije a Finch mi teoría. El pastor era probablemente un guardia de seguridad o un archivero, trabajando bajo un nombre asumido, escondido a plena vista en el archivo estatal. El nombre Vance era la prueba. Llegué al Archivo Histórico de Jalisco justo cuando cerraban. Conocí al archivero de turno, un hombre tranquilo y mayor llamado señor Herrera, que siempre usaba un uniforme de guardia ligeramente grande. Me acerqué a él mientras cerraba la puerta de hierro forjado, vestido con mi viejo y desgastado abrigo, el abrigo de Elías Toledo. «Señor Herrera», dije, usando el nombre que sabía por el horario. «¿Se le ofrece algo, señor? Estamos cerrados». No discutí. Lo miré a los ojos y pronuncié la prueba final. Una línea de código que Marcos Callen me había enseñado a través de sus protocolos del pacto. «El locus está abierto», dije en voz baja y firme. El guardián de la historia no escrita ha regresado. ¿Dónde está la llave de la lealtad, pastor? El hombre se geló. Su rostro, generalmente plácido, se transformó en una mirada de reconocimiento absoluto y aterrorizado. Conocía el protocolo. Conocía el título. «Elías», susurró, con la voz quebrada. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Sabía que vendría. Los Callen eligieron bien. Eligieron a la única persona que sabía dónde buscar. Me entregó la bolsa. Dentro estaba la tercera y última llave. Una pesada y suave pieza de jade oscuro, tallada en forma de un único ojo vigilante. Esta llave, Elías, no solo es un localizador, es la prueba final. Cuando las tres llaves se unan, abrirán el verdadero locus, que no es el cofre de hierro,
Es la cripta familiar Kallen en los terrenos de Hacienda Oscura. El artefacto está dentro, asegurado por el poder combinado de sacrificio, traición y lealtad. Usted ha demostrado poseer las tres. Miré el ojo de Jade, la última pieza del rompecabezas. El testamento final de amor y misión de mis padres. El verdadero locus, el silencio que revela. Regresé a Hacienda Oscura. Era de noche, el aire estaba frío, la mansión en silencio. El acto final estaba listo. Fui directamente al depósito. El mapa estelar esperaba. Coloqué el ojo de Jade de la lealtad en la última muesca. Las tres llaves, el voto, sacrificio, la rosa de los vientos, traición, y el ojo de Jade, lealtad, encajaron en una alineación perfecta. El mapa se encendió con una luz interna. Las líneas de longitud y latitud cobraron vida, resolviendo las runas en un conjunto claro y preciso de coordenadas. Las coordenadas no apuntaban a un lugar distante. Eran referencias espaciales subterráneas que señalaban directamente debajo del viejo y cubierto mausoleo familiar en los terrenos de Hacienda Oscura, la cripta Kallen. El verdadero locus está custodiado por los muertos. Llamé a Silas y a Finch. Nos reunimos en la cripta, una mole de granito masiva y ornamentada, cubierta de hiedra que parecía un guardián silencioso de los secretos de la familia. La puerta de la cripta era de granito sólido, cerrada por un mecanismo que solo reconocía la unión de las tres llaves. Introduje el artefacto ensamblado, las tres llaves, en una abertura central. Se escuchó un sordo sonido subterráneo, y la enorme puerta de granito se abrió lentamente, revelando una escalera descendente y fría. Bajamos. El aire era pesado. La cripta no era un lugar de entierro, sino un búnker moderno y estéril. En el centro, asegurado dentro de una bóveda de titanio sellada al vacío, estaba el objeto de toda la guerra, el artefacto. No era un mapa, ni una joya, ni un arma. Era un único, perfectamente conservado códice antiguo, un libro enorme, encuadernado en cuero, sus páginas protegidas por vidrio. El título en el lomo estaba escrito en latín desvanecido. Veritas que silentium, la verdad que silencia. Dios mío, reconociendo la referencia de las notas de Vane, el códice viridiano, el artículo que mis padres murieron recuperando. Abrí la vitrina de cristal. El libro era pesado. Abrí la primera página y mis ojos de historiador devoraron el texto. No era un documento religioso o financiero, era un libro de contabilidad del poder global. Contenía los nombres reales, las afiliaciones y las redes financieras ocultas de todas las principales organizaciones clandestinas, incluidas las más altas esferas del linaje, nombres de líderes mundiales, gigantes corporativos y miembros de antiguas familias respetables. Era la herramienta de chantaje última, el registro histórico supremo. Era la verdad que silencia. El poder de exponer y destruir las sombras que dirigían el mundo. Mis padres no me habían dejado una fortuna, me habían dejado una guerra y el arma para lucharla. Mi papel como el guardián no era manejar dinero, sino usar esta verdad para preservar el conocimiento contra aquellos que deseaban controlarlo. Me quedé ahí, rodeado de mi equipo de seguridad, sosteniendo el libro más peligroso de la existencia. Pensé en los Ashworth, mi antigua familia, ahora atrapados en su hogar derrumbado en Guadalajara, obsesionados con su linaje inútil y sus $50 millones perdidos. Me habían considerado digno solo del silencio que sigue a una puerta cerrada. Ahora, yo sostenía la verdad que silencia al mundo. Mi pasado, su crueldad y mi herencia habían sido una educación necesaria y dolorosa para este momento. Yo era Elias Kallen, el último guardián del pacto. Mi historia había sido borrada y ahora yo estaba listo para escribir el próximo capítulo del mundo. El juego de verdad acababa de comenzar.